Muy buenas tardes. Para aquellas personas que no hayan cogido auriculares, si necesitáis interpretación árabe-español, tenéis allí unos cuantos y luego aquí también ese montoncito encima, ¿vale? En la cajonera. ¿Te ha gustado o no te gusta? Me alegro muchísimo. Pues mira, me alegro muchísimo de que te haya gustado a ti, no le haya gustado a ella. Así tú puedes comer más, come más, hija mía.
mucho y que nada esté bien. Y bueno, pues muchísimo ánimo. Un abrazo muy grande. Yo ahora tengo que volver a la faena y nos vemos pronto. Venga, cuídate mucho. Ponte la mascarilla para salvarte, para que puedas salvar a tus hijos, tus hijas. صديقي أنا آسف إن لسه ما سمعتش الصوت لأنه قاعد الحين في عندي ترجمة فورية فبس أخلص ببدأ أحكي لك. Sí, pase, pase. اهلا 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 يا فندم نور يا راجل لك وحشه لك وحشه لسه اللي انا هقول عنه هو خلص تمام مش مشكله يسأل او تمام ممنوع لك ضروري اشوفك انا مشتاق لك جدا بدي اشوفك يا زلمه وعملت مقلوبه كذا مره في الدار وعملت بقيت مصر شكلك لانك بكاش في الاخر ما انت رحت على بوليفيا حتى لك على بوليفيا اسمع حدد وخلينا نتغدى ماشي انا هقول لاصحابنا نكلم لا المهم سيبك من هذا بقول لك انت اخويا تعالوا عندنا النهارده وكذا وناكل ونقعد نتفسح ان شاء الله يلا بنحكي بس نخلص ماشي حبيبي شكرا Just change the PowerPoint a la escrita para el وبعدين انت تقول السيارة. كيف اعمل نكست؟ push down. Yes. Muy buenas tardes a todas y a todos. طبعا مساء الجميع. Si alguien no tiene auriculares y إذا لم necesita يكن لأحد la traducción سماعات árabe من de أجل الاستماع إلى español, الترجمة tiene الفورية من auriculares العربية disponibles ahí en والإسبانية la entrada de la والعكس mesita. Bueno, pues Hassan está فالسماعات متاحة entregando. هنا في المدخلة الزميل Puedes حسن levantar la في المدخل mano. الزميل حسن يوزع Canal 2. وهي متاحة للجميع. الترجمة الفورية متاحة على القناة الثانية. A vuestra derecha tenéis que الجهة اليمنى levantar, digamos, la tapa para apoyar el brazo y ahí podéis meter el هنا حيث chat الذراع del auricular y el لأجل canal 2 شك tiene que estar السماعة seleccionado para ووضع que podáis الجهاز على escuchar القناة la الثانية traducción للاستماع إلى árabe-español. الترجمة الفورية بين العربية والإسبانية. Luego lo pongo. Me aprendo que va eso en la pantalla y luego ya le he dicho que tengo que minimizarlo para compartirlo. Bueno, ¿qué rayo con نبدأ؟ إن شاء الله. ان شاء الله شكرا. Buenas tardes, gracias طبعا por مساء venir الجميع. أشكركم وأشكركم a على الحضور. esta más que interesante, necesaria conferencia هذه الندوة organizada الهامة للغاية والشائقة gracias وأكثر من ذلك. al Departamento de Interpretación, de Traducción y Interpretación de la Universidad de الترجمة Granada, التحرية والفورية في جامعة al غرناطة árabe y por على supuesto التعاون gracias مع al ponente مع المؤسسة por الأوروبية darse العربية وأيضا hasta aquí hasta Granada. أشكر الضيف منتصر لقدومه إلى Mi nombre es غرناطة. Isabel Pérez, اسمي إيسابيل soy بيريز، periodista, أنا صحفية trabajo
aquí en la وأعمل Fundación هنا في como المؤسسة parte de comunicación de في proyectos, قسم التواصل pero الخاص también he estado muchos بالمشاريع. años cubriendo وأيضا el Oriente Medio y عملت cuatro لسنوات años طويلة في en تغطية Canadá. الأوضاع في الشرق الأوسط Montaser وفي قطاع es غزة. director منتصر del Media Initiatives, el Instituto هو de Medios مدير de مبادرة Comunicación de Al الإعلام Jazeera. في معهد Es الإعلام un المتوسط medio في قناة referente por الجزيرة، sus وهو coberturas والجزيرة en Oriente هي Medio, مرجع في تغطية coberturas أخبار que الشرق han costado la الأوسط. vida a هذه una التغطية التي de otra compañera, كلفت entre ellas Shirin Abbas, زميلة que أخرى como sabéis fue حياتها، asesinada en الزميلة 2022 en Jenin, شيرين y التي no se ha hecho اغتيلت todavía justicia. في De جنين، hecho, والتي Shirin es لم una يتم de las caras más visibles de Al محاسبة Jazeera, ¿no? المسؤولين، وهي 25 إحدى años أكثر الوجوه informando منظور الجزيرة. desde Cisjordania ocupada. عملت منذ أكثر من 20 عاما El في Comité de الضفة Protección de الغربية. Periodistas لجنة lleva حماية الصحفيين actualizando los tristes datos de تحدث periodistas البيانات asesinados en la Franja de المؤسفة Gaza el 17 de لصحفي octubre. وصحفيات الذين تم اغتيالهم في قطاع غزة منذ Son más 7 de من أكتوبر 42.000 المنصرم. personas وصل la población عدد total asesinada, من قتلوا من más السكان أكثر من otras 42,000 miles نسمة، que existirán بالإضافة debajo de إلى los آلاف escombros, como sabéis. آخرين ما لا يزالون Y تحت también الأنقاض apunta el كما comité que تعلمون. hay cerca de وتشير اللجنة تحرير 130 الصحفيين إلى أن هنالك periodistas y personas 130 que se dedican a la صحفيا comunicación وشخص يعملون في مجال asesinadas الإعلام en قتلوا ese contexto. في هذا السياق. Bueno, hoy vamos a hablar de ética periodística, سوف نتحدث de اليوم عن ontología profesional, الأخلاقية de una والمهنية profesión للصحافة castigada en وآدابها. muchos هذه sentidos, المهنة y sobre المعاقبة todo cuando trata de periodismo local. بعدة معاني، لا سيما عندما يتعلق الأمر Aquí en Europa بالصحافة tenemos un المحلية. código هنا في أوروبا europeo لدينا de مدونة deontología del periodismo desde أوروبية 1993, للأخلاق en el منذ cual عام se apunta que el periodismo es 93. un ejercicio de derechos, de هنالك سلسلة libertades, من الحقوق pero también de deberes y والحريات وأيضا responsabilidades. الواجبات Tenemos والمسؤوليات. siempre que tener claro que es يجب una علينا noticia دائما أن نعي بوضوح con información contrastada y veraz, أن أي dejar خبر claro يحتاج cuando estamos esgrimiendo للمطابقة opinión. وأن Una يكون مستند opinión لمعلومات que apunta a محققة، este código deontológico وأن europeo أن حسب debe المدونة plantear الأوروبية يجب أن opiniones تكون honestas y éticas. الآراء La صريحة información es وأخلاقية. un derecho fundamental y, por ejemplo, la Federación Internacional كحقوق Sindicato de أساسية. على سبيل Periodistas المثال الاتحادية الدولية en لنقابات octubre de الصحفيين في 2023 أكتوبر pidió a los 2023 periodistas que respeten دعت الصحفيين والصحفيات los إلى principios احترام profesionales, المبادئ entre ellos المهنية ومن proteger بينها la حماية integridad, la imagen de aquellas personas que están siendo víctimas de سلامة bombardeos israelíes en la وصور Franja de Gaza. الأشخاص الذين تعرضوا للقصف في قطاع غزة. También porque se ha dado casos أيضا سجلت de حالات medios de comunicación لوسائل إعلام tradicionales, masivos, تقليدية mainstream, que han dado información no عامة verificada شاملة مينستريم y que por tanto estaban قدمت معلومات لم يتم alimentando التأكد منها، una información asimétrica, igual que este وكانت معلومات conflicto, غير متناظرة y فيما يتعلق no contextualizada, lo cual بالنزاع، es ومعلومات خارج muy السياق. importante y es básico cuando se habla de وهذا أمر mainstream. أساسي عندما يتعلق الأمر بالسياق Sobre الفلسطيني. todo en este contexto lo que hay que hacer éticamente es no في هذا contribuir السياق a más odio, يجب no أن لا verter تساهم más وسائل الإعلام prejuicios. في نشر مزيد من También الكراهية en marzo de este والأحكام año, المسبقة. 2024, la Eurocámara Y- aprobó una nueva ley de protección a los periodistas وفي عام 2020 أيضا نفس porque estábamos siendo البرلمان víctimas de الأوروبي presiones políticas y amenazas y, por supuesto, أشار miramos a إلى los أن periodistas y a los periodistas de السياق الذي يتعرض فيه الصحفيين las personas. لا سيما في También فلسطين desde el وسياق extranjero, مليء periodistas no بالتهديد palestinos que han sufrido والمخاطر. también هنالك amenazas صحفيين o أيضا في أماكن أخرى intimidaciones o al propio medio تعرضوا de لتهديدات comunicación que las ha recibido. وحالات Contigo recordar que en ترهيب وأيضا 2024 وسائل الإعلام. أيضا el في عام premio 2024 UNESCO a la جائزة libertad de اليونسكو prensa fue لحرية para los الصحافة periodistas de la Franja de Gaza. منحت لصحفي قطاع غزة. Periodistas locales que صحفيين desarrollan una محليين labor الذين encomiable y que no están يقومون بعمل يشار protegidos إليه como lo بالبنان estamos دون أن los يكونوا periodistas extranjeros. أو دون تمتع بالحماية التي يتمتع بها Antes de الصحفيون pasar a الأجانب. dejar hablar قبل a Ali, أن أعطي la palabra a الكلمة Ali, لعلي sin el لعلي cual توفيق esta charla no habría sido posible. الذي دونه ما Me كانت gustaría هذه deciros الندوة que لتكون. una pequeña anécdota que me ocurrió cuando ثمة cubría نادرة la guerra de 2014 en خطرت la في بالي Franja de عندما كنت Gaza. أغطي حرب en la 2014 في cual قطاع غزة. estuvimos a punto, mi equipo y yo, de ir a cubrir Beit Hanun, كنت أنا وفريق العمل على وشك الذهاب إلى porque بيت حنون una familia se لتغطية había quedado الأوضاع، atrapada en una casa. لأن هنالك Era عائلة el ظلت inicio de la عالقة في operación بيتها. كانت بداية Sokeitán, más que protector, según la عملية denominaron los israelíes.
الصخرة الصلبة التي ترجمت Al بالجوف salir con الصلب. el equipo, una compañera periodista قبل الخروج مع me dice: الفريق Isabel, زميلة صحفية قالت لي: mira, إيسابيل، me acaban de decir una أخبروني colega قبل estadounidense que han قليل recibido un أخبرني mensaje الزميل del الأمريكي ejército من الولايات israelí المتحدة أن de الجيش que Beit Hanun es الإسرائيلي no أخبرهم zone, بأن no go بيت zone. حنون Es decir, que منطقة estás, محظورة probablemente vas a perecer en el intento de دون أي شيء ejercer آخر. tu labor como periodista. ما Ese tipo يعني de أنه يمكن mensajes ممارسة que العمل الصحفي protegen هناك. a إذا هذه periodistas الرسالة extranjeros, التي تحمي especialmente صحفي aquellos أجنبي لا سيما que están siendo más aliados de Israel, من هم es أكثر تحالفا مع إسرائيل. una acción no ética. Y por lo هذه tanto الرسالة في حد socava ذاتها هي también عمل el غير أخلاقي. derecho a informar y el derecho a la هنالك ciudadanía de estar حق informada. في Bueno, sin más, الأخبار Ali, وفي muchísimas الحصول على gracias الأخبار. إذا علي por شكرا traernos, por جزيلا acompañar a Montaser على hoy. مرافقة المنتصر Para اليوم allá. وعلى Después جنب tendremos, الجميع después هنا. de المنتصر la سيتحدث ponencia de بعدك. Montaser, va a haber un momento de ruegos y preguntas, بعد para lo مداخلة cual منتصر os سوف تكون pediría هنالك brevedad porque somos فترة muchas للأسئلة personas que muy والأجوبة، interesadas en preguntar cosas. ومن يهتم بإمكانه البقاء السلام طبعا. عليكم. شكرا. La paz con todos ustedes. Voy a empezar para سوف dar أبدأ las gracias en primer lugar a los بتقديم asistentes. الشكر للحضور، Espero que la intervención sea de su agrado. وأتمنى أن تكون A la مداخلته في Fundación Euroárabe, رائقة. أشكر المؤسسة الأوروبية العربية representante aquí, nuestra compañera Isabel. Muchísimas gracias. ممثلة A todos بزميلتي los إيسابيل. equipos أشكر الجميع، أشكر de dirección y funcionarios que trabajan en كل la العاملين والإدارة في para المؤسسة hacer posible este evento. الذين سهلوا إقامة هذا الحدث. Para sacarlo. حتى أيضا أشكر الطواقم التقنية على إخراج هذا الحدث Por supuesto, في سياق الحياة. gratitud إذا نعبر بداية عن امتناني más sincera es para nuestro وأصدق ضيف مشاعر nuestro امتناني invitado, لضيفنا el Estado Montaser, السيد منتصر، y a Nariman aquí وأيضا presente entre ناريمان los asistentes, الحاضرة هنا para aceptar esta على invitación قبول هذه y الدعوة. intervenir con. Montaser es un periodista y cineasta منتصر documentalista هو صحفي صانع que أفلام trabaja وثائقية por el canal فلسطيني يعمل Production Compañera, لقناة en الجزيرة كما قال también زميلتي، fotógrafo, وهو أيضا promotor, مصور asesor, ومدرب y más واستشاري productor لوسائل الإعلام creativo, الكبرى gestor de proyectos en el ومنتج ámbito de los مبدع medios de comunicación. ومسير مشاريع في مجال التواصل A السمعي principios de البصري. 2014, la في بداية revista 2014 New Yorker جزيرة publicó un artículo sobre la مجلة نيويورك experiencia نشرت de مقالا Montaser حول durante la Primera خبرة Árabe, المنتصر خلال الربيع titulada El العربي بعنوان periodismo se convierte en un الصحافة crimen en Egipto. تصبح جريمة في مصر. Puesto que él en 2011, cuando وذلك estalló لأنه في la 2011 llamada Primavera Árabe, que خلال ما se سمي بالربيع العربي الذي desafortunadamente تحول en للأسف invierno لاحقا en إلى otoño شتاء árabe, خريف عربي، Montaser fue el principal كان منتصر periodista الصحفي y máximo responsable de الأساسي Al Jazeera الأكبر corriendo la producción مسؤول قناة egipcia en la Plaza del Tahrir. الجزيرة في تغطية Pocos الأحداث días في después, ساحة cuando التحرير، estalló وبعد las ذلك بضعة revueltas أيام también عندما en el Líbano, en Libia, él también fue a اندلعت cubrir الأحداث في ليبيا توجه إلى ocurrimientos تغطية en الأحداث Libia. في ليبيا Es أيضا. documentalista, هو أيضا صانع أفلام principalmente, وثائقية بشكل cineasta, أساسي documentalista. وصانع أفلام. Montaser ha producido y أنتج dirigido منتصر varios documentales para Al وأخرج Jazeera عدة sobre وثائقيات figuras الجزيرة حول شخصيات universales clave como عالمية أساسية Pablo كما Coelho, مثل باولو políticos también كويليو como Recep ورجب طيب أردوغان Erdogan, Roberto Fisk, وروبرت فيسك Noam Chomsky, ونوعم تشومسكي، además de muchos temas, علاوة على عدة también مواضيع documentales sobre muchos أيضا temas candentes, como el lobby لاهبة israelí مثل موضوع اللوبي en الصهيوني Estados اللوبي Unidos, الإسرائيلي عفوا في الولايات el المتحدة، ataque a periodistas durante والاعتداءات على las guerras, الصحفيين el خلال documental الحروب se في llama الوثائقي Asesinando المسمى a Testigos, اغتيال la revolución siria, الشهود، el documental وعن الثورة السورية Camino a وثائقي Damasco, la بعنوان guerra الطريق en إلى دمشق، Irak, Camino وعن a الحرب Bagdad, على العراق الطريق إلى el بغداد، contrabando de obras de artes وتهريب después del saqueo del الأعمال Museo de Bagdad, الفنية se llamaba والآثار también el بعد documental سلب con el متحف بغداد. título
Los ladrones de Bagdad, بعنوان لصوص بغداد، sobre el arte وأيضا y عن la الفن revolución, والثورة las في revoluciones, las revueltas o revoluciones del mundo والثورانات árabe, como en في Egipto, العالم العربي مثل Túnez, ما حدث في Libia, مصر وتونس وليبيا. sobre el grafitis exactamente, والفن الجرافيتي se بشكل llamaba أساسي Voces بعنوان de los Muros, أصوات y الجدران entre otros documentales que son muchos, no voy a ووثائقيات citarles, أخرى عديدة una لن lista grande أحصيها de otros. فالقائمة طويلة للغاية. Actualmente, Monser, حاليا nuestra querida compañera منتصر كما doctora Isabel قالت Pérez, الزميلة es العزيزة jefe الدكتورة del إسابيل بيريث Instituto de هو رئيس Iniciativa, معهد Formación de Medios de Comunicación de Al Jazeera, مبادرات cuyos objetivos, entre وتكوين otros, podemos وسائل الإعلام في الجزيرة. crear medios libres, أهدافه الأساسية هي independientes استحداث del وسائل إعلام poder del حرة dinero y مستقلة la عن سلطة política, المال والسياسة، empoderar a la juventud وتمكين de los الشباب medios, en في los وسائل medios a الإعلام través من de خلال la التدريب formación, talleres, seminarios, وورش العمل cursos, والحلقات etc. الدراسية Crear والدورات una إلى آخره. tercera vía en el cine que respete la كما يهدف inteligencia y إلى la dignidad استحداث de طريق las جديد personas في ثالث في السينما y يحترم refleja la الذكاء والكرامة diversidad البشرية والقيم ideológica الإنسانية y cultural ويعكس التنوع de los الفكري pueblos. والثقافي للشعوب. Entre los proyectos que من él بين المشاريع personalmente fue fundador, التي podemos كان citar مؤسسا muchos, لها pero ويمكن نذكر الكثير منها، fundó Film Forum, لا una سيما organización منتدى sin fines الأفلام فيلم lucrativos فورم، para organizar وهي talleres منظمة دون de غايات ربحية capacitaciones y تنظم ورش عمل producción en medios de cine, من أجل principalmente para تمكين jóvenes en el وإنتاج mundo árabe. الإعلامي والسينمائي بشكل Fue أساسي desde للشباب في العالم siempre, العربي. desde pequeño, desde su época de estudiante ومنذ أن en la كان universidad, طالبا في fue الجامعة activista كان comprometido, ناشطا fue ملتزما، activista militante ناشطا sindicalista y ومناضلا activo durante los نقابيا años de sus estudios طلابيا en خلال Jordania. سنوات دراسته Fue في dos الأردن، veces durante sus estudios وخلال universitarios, دراسته dos veces الجامعية jefe de redacción كان del مرتين رئيس periódico تحرير estudiantil صحيفة al طلابية، Minbar الصحيفة al-Tullabi, o sea, المسمى foro المنبر estudiantil, الطلابي، y comenzó su trabajo en el campo del وعمل periodismo في مجال desde الإعلامي أو أخذ يعمل في مجال la الإعلامي منذ universidad en 2004, عام 2004 cuando في publicó su الجامعة، primera historia عندما en نشر uno de los periódicos independientes de Jordania. في إحدى الصحف المستقلة الأردنية. Él fue diplomado en Londres, أيضا حصل على شهادة أكاديمية من لندن. إذن قائمة منجزاته طويلة. لدينا هنا شخصية صحفية، شخصية ملتزمة مع القضايا، وحياته الشخصية تعكس معاناة الشعب الفلسطيني وأسرته من طول كرم. emigrar a Irak, a Kuwait, a Jordania, un itinerario y volver a Siria, مسيرة طويلة ثم العودة y إلى así سوريا continuamente como miles y miles y بشكل centenares de مستمر، miles مثل ما هو حال y الآلاف millones de المؤلفة palestinos. بل والملايين Le من doy la الفلسطينيين. palabra y él أعطيه الكلمة hoy hablarnos الآن de periodismo. ليحدثنا عن الأخلاقيات الصحفية. شكرا جزيلا. السلام عليكم، مساء الخير. Que la paz sea con ustedes. علي، شكرا إيزابيل. Gracias Ali, gracias Isabel, gracias colega de Alemán, gracias a la Fundación Euroárabe que me dio esa oportunidad para hablar مع زملاء المهنة con colegas, وطلبة والجمهور في مدينة con estudiantes en la ciudad de Granada que yo amo. الحقيقة الشكر يعني أنا De hecho, estoy agradecido. وأود أن أشكر زملائي Me gustaría dar las gracias a mis colegas que están en el terreno cubriendo la guerra contra Gaza. Son los héroes verdaderos y los colegas que están día y noche en las salas de noticias, en el sede, trasladando noticias. Mi tarea es muy sencilla, es llamar la atención a los problemas esenciales en el ejercicio ético del periodismo, porque lo que pasó en Gaza
desestabilizó la confianza en todo el periodismo, no solo en el periodismo árabe de Gaza, sino el periodismo en todo el mundo. Me gustaría dar las gracias a esta gente, esos colegas. Hay muchos que se mueren sin saber cómo se llaman. ¿Por qué entonces estoy en España precisamente? Hemos aprendido que estos que estudian periodismo aprenden la primera vez que el periodista tiene que escuchar a la gente, escuchar sus dolores, sus problemas. Pero ¿quién escucha al periodista? ¿Quién escucha sus dolores y sus problemas? Yo como periodista digo a colegas que estamos dolidos por lo que está pasando a la profesión y a los colegas. Y de hecho estoy aquí en Granada con los colegas y con la gente porque he encontrado gente para escucharme. Igual en otro país no puedo encontrar gente o poder hablar del periodismo o de Palestina, pero en España se puede hablar. Como palestino, como periodista, como árabe, como musulmán. Estoy agradecido a esta solidaridad con Palestina. Os doy las gracias. طبعا الآن الحرب على غزة ما زالت مستمرة أيضا. Ahora sigue la guerra contra Gaza. Lo mismo está pasando en el Líbano. إلى غزة. Aparte de Gaza. يعني فترة قريبة. Y hasta hace poco, عدد الصحفيين الذين قتلوا في varias las cifras de periodistas asesinados. 167 صحفي قتل. Las estadísticas palestinas dicen 167 periodistas palestinos fueron asesinados. El Comité de Protección de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras, hablan de 116 o 130. Porque desgraciadamente no se reconoce a todos los periodistas asesinados en la Franja de Gaza. Hay otras docenas de héroes, activistas, creadores de contenido, jóvenes que utilizan el móvil. Son estos que documentan los eventos. No son solo los grandes periodistas que ves de las pantallas, son gente sencilla, pequeños periodistas, jóvenes periodistas, conocidos. Son estos que han trasladado lo que está pasando en Gaza, en el Líbano. Están atacados y mueren en la oscuridad sin nadie que se entera, porque los sindicatos de periodistas no les reconocen y no tienen el reconocimiento. No están reconocidos como periodistas. Y así, sin reconocerles, se permite atacarlos. De hecho, hay un debate. ¿Quién es el periodista a ser reconocido en caso de ser atacado? La base en el derecho internacional humanitario, que todos estamos sometidos como civiles antes de ser periodistas, pero desgraciadamente no hay suficiente esfuerzo para reconocer a los periodistas, ofrecerles la protección y cada día están atacados. Ayer, la colega Wafa El-Aideni fue asesinada, por eso la cifra ha subido de 166 a 167, como he dicho. Fue asesinada con su familia. Asesinan a las familias para terrorizar y intimidar a los periodistas. Porque la cuestión no es atacar a los periodistas, de hecho, la cuestión es atacar la verdad. Imaginaros que no hay Al Jazeera. El Jazeera que no está en Gaza. Imaginaros que no hay, ya sabes, que no hay corresponsales extranjeros en la Franja de Gaza, solo Al Jazeera como gran medio. Imaginaros entonces, ¿cómo será la escena en la Franja de Gaza? La gente se moriría en la oscuridad. Eso, tenemos que apreciar el esfuerzo de periodistas que intentan trasladar lo que está pasando, la verdad, y que ponen su vida en peligro para que sepamos lo que está pasando en Gaza. Yo he crecido en un ambiente árabe, pero aprendí periodismo en establecimientos occidentales. Lo que he aprendido en medios y universidades occidentales, que hay que proteger la vida y la integridad física de los periodistas, pero ahora nuestros colegas en Gaza están siendo asesinados sin protección. Todos estos establecimientos
se lavaron las manos de النوع. los valores que nos المرأة الصحفية enseñaron en المرأة cuanto al تركوا زميلاتنا periodismo. الصحفيات يوم في Hablan غزة de اللبنانية. las periodistas mujeres, يتحدثون pero عن no أهمية hablan de las مكافحة periodistas palestinas الأخبار asesinadas en الزائفة Gaza, والتطبيل hablan الإعلامي، de los يمارسون bulos, التطبيل de la الإعلامي في desinformación, غزة. pero ellos publican bulos de حدثونا desinformación en عن cuanto a Gaza. Hablan عن موضوع التحقق من المعلومات de والأخبار verificar y contrastar الزائفة أو الفاكت تشيكينج، y لكن نفسهم verificar يمارسون التطبيل الإعلامي los hechos, pero aún في غزة. así فكل قيم الصحافة publican اللي bulos en تعلمتنا cuanto a عليها Gaza. المؤسسات الغربية الكبرى Todos los قديمة الصحافة grandes medios tradicionales أدارت ظهرها للزملاء الصحفيين في غزة وسألناهم se lavaron las manos y dieron la تكلمتوا espalda a عن los حماية periodistas الصحفي en Gaza. والسلام، كيف تكون Cuando زملائنا يموتون في les غزة hacemos la بدون pregunta, ¿cómo حماية أو habláis de la حتى protección de اعتراف؟ periodistas y تكلمتونا no عن habláis حماية المرأة de وصحفية los المرأة dos وتحسين periodistas النوع y las وصحفية المرأة periodistas y وتركتم la تموت في sensibilidad de غزة este بدون tema? أي حماية؟ كل هذه القيم التي ¿Por qué ahora no habláis de estos? تعلمناها من مدارس غربية كبرى ¿Por qué estos valores que انهارت hemos في غزة؟ aprendido de grandes وفقدنا establecimientos إيماننا فيها، occidentales فما بدنا نعرف colapsaron? يعني Ahora no ما هي creemos قيم más en الصحافة eso. وما هي Por lo tanto, no أخلاقياتها sabemos وما cuál هي es ممارساتها. la ما هو deontología, تعريف cuál es الحقيقة؟ la ética del الحقيقة قيمة periodismo. مطلقة، La verdad العدل قيمة مطلقة، es absoluta, la الإنسان justicia أيضا es قيمة absoluta. مطلقة، لكن للأسف Protección المدارس de la الكبرى vida في humana es الصحافة un valor والمؤسسات absoluto, الغربية pero en los medios, sobre todo عندما occidentales, يموت الإنسان cuando se الشخص في muere أوكرانيا هو إنسان، alguien عندما en يموت في غزة هو Ucrania ليس إنسان. es un ser قيمة humano, الناس pero en Gaza no الإنسانية lo es. في قناة الناس Eso es ورفع الحماية عنه demonización de la والسماح gente, باستهدافه. quitar la protección للأسف هذا legal الشيء para هذا ما justificar ينطبق su على مهنة ataque. الصحافة. Desgraciadamente, eso es una اختلف violación معي flagrante الصحافة de todo lo والغرب que في hemos هذه القيم aprendido التي del آمنا فيها periodismo, يوما de todos los valores en ما cuales وما hemos creído algún وتعلمنا. día y hemos فقدناها كلها بسبب aprendido. الحرب على Todo eso ha pasado غزة. en el واسمحوا contexto لي de la يعني guerra contra أضعكم في Gaza. سياق أوسع يتعلق Con permiso, voy a un ما poco قبل الحرب على غزة extender el وبعدها، نفهم ما marco الذي يحدث في contextual غزة. a Asia antes أتحدث de la بالإعلام guerra التقليدي contra Gaza para والإعلام entender lo que está الرقمي pasando. حتى ننتهي بالحرب على غزة. اسمحوا لي Y أعطيكم سياق terminaremos أوسع hablando de la guerra contra Gaza. Por حتى eso, تفهموا ما الذي يحدث permitidme, في por غزة favor, بالنسبة للسلام. hablar de un marco más amplio y más هذه contexto. معلومة بسيطة، Esta es una información sencilla. معلومة عمرها من عام 2022 Del año يعني من سنتين 2022, تقريبا، es decir, ومعلومات hace غير 2 رسمية. تخيل años, أنه في información الدقيقة الواحدة oficiosa. يتم Imaginaos تحميل que أكثر من 500 ساعة en un على minuto, يوتيوب في الدقيقة الواحدة. más de 500 horas están يعني في subidas. اليوم الكامل في Entonces, 24 en un día ساعة entero, يتم 24 تحميل horas, أكثر من 720 se suben ألف más de ساعة 720.000 على horas يوتيوب. al YouTube. إذا حسبتها بمعادلة حسابية بسيطة هذا يوازي Entonces, eso 82 es سنة equivalente في اليوم الواحد يتم تحميله على يوتيوب. 82 años al يعني día. تخيل أن في اليوم الواحد ما يتم تحميله من مواد فيديو Entonces, el material أكبر من subido تاريخنا كلنا جميعا في هذه القاعة. tiene 82 años. Eso es más de la edad de todas las حجم personas que المعلومات estamos التي aquí. تدفق Imaginaos el يوميا tamaño de تقييم información, والثاني el flujo informativo cada día. طبعا التقديرات بعض التقديرات Las تقول إنه estimaciones, المدة أطول algunas من الإنسان. dicen que eso ما es يتم más que تحميله باليوم الواحد. 82 تحت قصف años. تدفق Entonces estamos مذهل bajo un للمعلومات. bombardeo, un flujo tremendo طيب de إذا información. تسألنا إحنا أين نقف في هذا العالم؟ Una pregunta, ¿dónde estamos en este نعود mundo? لوراء 10 سنوات في Hacemos marcha 2050. atrás 10 años. طبعا إذا افترضنا أن كل شخص منا يعيش في الوسط هنا Supongamos في الوسط que cada uno de nosotros vive en el medio. الواشنطن Entonces, بوست un medio نيويورك tradicional como تايمز Washington Post, New York الإعلام Times, الرقمي الجديد y los جوجل nuevos medios وياهو وفيسبوك digitales como وامازون Google, Yahoo, ونتفليكس Facebook, وانت تعيش Amazon, داخل هذه Netflix. الفقاعه Estamos نسميها فقاعه dentro فقط. فانت de محاط بهذا التدفق المعلومات esta burbuja. التي تمثله وسائل اعلام تقليديه Entonces, esta burbuja está bajo un flujo de وسائل اعلام información رقميه مثل جوجل. de medios tradicionales y medios طيب هذا من digitales. 10 سنوات. Vale, eso hace 10 ونظرنا años. الى يوتيوب كم Hemos visto ساعه en يتم تحميل هذا YouTube اليوم الواحد. cuántas horas se suben al día. في 2024 كيف هو المشهد؟ 2024. ¿Cómo está el من 10 panorama? سنوات كنا هنا. Hace 10 años hemos الآن estado aquí, entonces ما الذي ahora, يحيط فينا من معلومات؟ وما هو حجم المعلومات ¿cuál es la التي تدفقها información عبر que nos المنصات rodea? الرقميه ¿Cuál es el والاعلام tamaño التقليدي؟ del flujo هذا سؤال انا دائما اسال نفسي vía las plataformas هذه digitales? الفقاعة. Siempre me ما الذي pregunto يسير dentro de المعلومات esta burbuja, سواء الاعلام التقليدي او الاعلام الرقمي. ¿de dónde viene el flujo de informativo? ¿Tradicional o digital? هذه كما تشاهدون وسائل الاعلام التقليديه Son los medios tradicionales, Washington Post, New York Times, CBS, Deutsche Welle, Wall CBS, Street Journal, Le Monde, Deutsche Welle, إلى Le آخره. Monde, خليط من وسائل الاعلام ABC. التقليديه Es una التي mezcla كانت de خلال medios يعني tradicionales العقود الماضيه تشكل معرفتنا.
وكل ما que يصير formaban الأخبار en las العالم décadas حتى في anteriores الغرب، nuestro يعني نحن conocimiento في العالم incluso العربي en Occidente. تصوراتنا عن الغرب يعني تأتي من En el هذه mundo الوسائل árabe, كلها. nuestra idea de Occidente وأيضا viene de تصورات estos medios مثلا también, في no solo إسبانيا Occidente, أو في entonces también el ألمانيا mundo أو árabe. في En بريطانيا أو España, en فلسطين أو العالم Alemania, العربي en تأتي مثل Palestina, هذه el mundo الوسائل árabe, هي اللي تتحكم nuestras بالرواية ideas vienen de estos medios, son وتتحكم estos que controlan la بالصورة، narrativa, la تتحكم بالمعنى imagen, el أيضا. conocimiento. هذه وكالات الأنباء الرئيسية في Estas العالم. son las agencias وكالة الأنباء الفرنسية importantes, AFP، principales, la الأسوشيتد بريس francesa, الأمريكية، la DPA Associated الألمانية، Press de Estados رويترز Unidos, DPA de البريطاني، Alemania, Reuters, وبلومبرج. على مستوى الوسائل الإعلام de Gran الداخلية Bretaña y اللي Bloomberg. تتحكم الصحف الكبرى Son والتلفزيونات. estos que وأيضا alimentan a los على grandes مستوى وكالات medios. الأنباء نحن نسميها الوايرز التي تعتمد عليها المؤسسات الصحفية التقليدية. Son la base que مثل alimenta los اليوم في medios الصباح convencionales. El Al نتفقد Jazeera cada ماذا mañana قالت وكالة الأنباء الفرنسية عن vemos حرب لبنان، que ماذا ha قالت dicho la رويترز، ماذا قالت AFP أسوشيتد sobre el بريس، Líbano, DPA، لأنها la مصدر مهم AP, للأخبار إضافة إلى مراسلين. aparte de هذه nuestros تلعب دور مهم في corresponsales. تشكيل Eso المعرفة أيضا وتدفق المعلومات. desempeña de un papel importante en formar وأنا el اسمحوا لي conocimiento. أن Con أعطيكم vuestro فقط permiso, عينة من هذه المؤسسات الصحفية. voy a examinar una muestra de estos establecimientos periodísticos. Imaginaros que solo en Estados Unidos hay 5 empresas multinacionales, solo en Estados Unidos, que controlan más de 1.400 periódicos diarios y más de 6.000 revistas, más de 10.000 radios, 2.700 canales de televisión y 2.600 editoriales. Imaginaros, solo 5 empresas controlan todo eso. Imaginaros cómo es el periodismo cuando esté en manos de este grupillo. Eso no va en interés del público, porque hemos aprendido que el periodismo está a favor del público, para el bien público, pero cuando unos hombres de negocios capitalistas controlan todos estos medios, el periodismo será a favor de esta clase y sus políticas. Entonces, eso no va a ser en favor del público, ni para el bien del público. Cuando vemos televisiones, periódicos, la primera mirada pensamos que es muy variado como escena audiovisual, pero de hecho no lo es. Entonces, voy a echar la luz sobre lo siguiente. Reuters, como agencia de noticias. Un politólogo la describía como un imperio dentro de un imperio. Reuters fue creado en finales del siglo XIX y de los convenios no declarados, uno de sus objetivos era servir al imperio británico en diseminar las noticias de sus colonias. Entonces fue una herramienta en servicio del poder político y no el público. Eso es un ejemplo, una muestra. Como dijo aquel politólogo, es un imperio dentro de un imperio. Está a favor del Estado, del poder y no el bien público, como hemos aprendido en periodismo, que el periodismo tiene que ser en servicio del bien público. Entonces, desde finales del siglo XIX, traslada las noticias entre el establecimiento colonial y nosotros en Palestina, Jordania, etcétera, fuimos colonias. Incluso algunos investigadores dicen que es un cartel periodístico. Han dicho que son unos carteles de drogas. La llamaron así, carteles. Desde el comienzo hemos visto un flujo informativo. En un momento dado, crees que es una información variada, con muchas opciones, que la media tiene diferentes corrientes políticos y ámbitos de conocimiento. Pero hay ciertos ejes controlados que están desgraciadamente a favor del poder y no el público.
Entonces, estos son los medios tradicionales. He hablado de los medios digitales numéricos. La plataforma más grande es YouTube, luego Facebook, luego X, Instagram, Reddit, WhatsApp, LinkedIn. Todos son estadounidenses. Sus bases están en Estados Unidos. Solo TikTok tiene base en China. Y en la euforia del conflicto actual entre China y Estados Unidos, tenemos a TikTok que está en medio, porque Estados Unidos lo considera como una flecha, y para nosotros lo consideramos como también una flecha que hace pasar el contenido palestino, porque las otras plataformas restringen el contenido palestino. Si estás en Estados Unidos, no verás lo que se sube en Palestina. En España no ves el mismo contenido que en Estados Unidos o en Qatar o en Palestina. Eso es una censura para limitar lo que se publica sobre Palestina y controlar lo que conoce el público. Por eso Estados Unidos quiere limitar el acceso de TikTok, porque es el único chino. Y en medios digitales es la única plataforma no estadounidense y por lo tanto crea un problema en cuanto a controlar las informaciones. Mi posición en el mundo árabe es diferente de la vuestra. España se considera en Occidente para nosotros. Yo también intento ponerme en lugar de cualquier español estadounidense, pero también pido lo mismo, que cualquier español estadounidense que se ponga en mi sitio. Las informaciones vienen del norte rico, prepotente, altivo, hacia el sur, pulverizado, marginalizado. Entonces eso viene de arriba hacia abajo. Mi narrativa no sube hacia arriba. Como árabe, como musulmán, como palestino, no sube hacia arriba. Porque hay un control de los grandes medios que tienen base en Estados Unidos. En Europa, incluso los medios tradicionales y digitales están concentrados en el norte, rico, desgraciadamente altivo, que nos mira desde arriba en el sur, y nosotros no podemos reversar eso. ¿Cómo podemos construir puentes si somos solo recibidores? Nadie oye nuestras voces del sur, abajo. Si publico un vídeo sobre Palestina o Gaza, Instagram no lo deja subir arriba. Es muy difícil y no llegará a todo el público. Mi voz no llegará. En Palestina, no queremos que el periodismo internacional sea sesgado hacia a Palestina. Queremos que sea sesgada a la verdad, solo la verdad, pero ni siquiera eso lo permiten. Entonces, hay prohibiciones, hay restricciones, y a veces como periodista estás en peligro. Y se busca tu historial en redes sociales para juzgarte, te intimidan. No puedo generalizar, pero en Occidente, digo, el Occidente que nos enseñó valores de libertad de expresión y libertad de expresión, ahora restringe nuestra libertad de expresión y no quiere que se publique la verdad sobre Gaza y Líbano y utiliza la censura y lanza muchas acusaciones, nada más hablas de Palestina. Y los llaman antisemitas. Yo soy semita, ¿cómo puedo ser anti yo mismo? Entonces nos intimidan, nos obligan a la autocensura. Entonces, eso es una política de despotismo. El periodista está reprimido en el sur, siempre lo oímos, y oímos que la Unión Europea denuncia las violaciones de derechos de periodistas en Jordania, en Palestina, Egipto, Marruecos, pero en Europa también nos llaman los servicios de seguridad y nos paran las fronteras cuando hablamos de Palestina. Yo en una frontera me pidieron de escribir si yo me siento intimidado, pero bueno, el periodista no miente, pero a veces por miedo no dice la verdad. Vale. Después de todo lo que hemos visto, tenemos que imaginar en qué parte de la burbuja estamos. Puedes entrar a cualquier plataforma para saber lo que está pasando en el mundo, pero de hecho estás entrando en una burbuja.
y hay un cerco informativo en el mundo digital. Fuera de esta burbuja, en Estados Unidos, en Europa, hay medios alternativos, plataformas alternativas que intentan cubrir todo lo que está pasando en todo el mundo, pero su voz es débil, aunque son europeas o estadounidenses, pero su voz es débil porque vivimos en un cerco de algoritmos dentro de una burbuja. Y eso te da la impresión de que estás viendo el mundo como es, pero eso no es verdad, no es verdad. Estás sitiado por inundación de información, como he dicho, por los medios tradicionales y digitales, y tú estás dentro y no te enteras de nada afuera. No puedes saber de verdad lo que dicen los medios independientes. Entonces, ¿qué intentamos hacer en Al Jazeera? No queremos que tú creas Al Jazeera solo, que veas Al Jazeera solo. Al Jazeera intenta sacar a la gente fuera de esta burbuja para ver el mundo tal como es, para ver las noticias de diferentes fuentes. Echa un vistazo a Al Jazeera y al CNN y al BBC. BBC sola, CNN solo o Al Jazeera no te traen toda la verdad. Tienes que ver todo eso. Finalmente el mundo es diverso. La mayoría de los medios principales, mainstream, tienen una dirección. Y voy a dar ejemplos. Yo no soy académico, soy periodista. Y algunos pueden decir que esto no es la metodología científica, pero estos son casos concretos. Y por lo tanto son ejemplos y os dejo decidir. Imaginaros, esta es la BBC. Dice, choque horror en el lugar de una explosión en Gaza. Vale, explosión en Gaza, es correcto, pero ¿cuál es el problema? Hay un grave problema. Son 16 palestinos que murieron en un bombardeo en Gaza. Vale, pero ¿quién les mató? ¿Por qué el medio occidental o el BBC utiliza este formulario? No dice Israel mató o asesinó. Dicen explosión en Gaza. Pero ¿de dónde vino la bomba? ¿Del cielo de Marte? Hace unos meses una noticia de Cisjordania que habló de un palestino que asesinaron a los soldados israelíes. Dijeron un palestino muerto por una bala. Pero esa bala vino sola, penetró su cuerpo y le mató. ¿Quién la lanzó? ¿Quién la disparó? ¿Por qué no dicen quién es el autor? Por favor, a partir de ahora, visitad todos estos sitios web. Vais a ver las mismas fórmulas en cuanto a Palestina. Otro ejemplo. Lo raro en estas noticias que hay solo 3 días de diferencia entre ambos. El primero, claramente, dice 5 muertos por un bombardeo ruso en el centro de Kiev. Bueno, como noticia, vale, 5 ucranianos fueron asesinados por rusos. 3 días después, ataque aéreo contra una escuela en Gaza deja muertos a 15 personas menos. Entonces, ¿quién es el asesino? ¿Quién lanzó este ataque? ¿Por qué cuando se habla de Ucrania se habla claramente de Rusia como autor, como asesino, como criminal? ¿Y por qué cuando se habla de Gaza siempre es inconocido? Eso es una noticia profesional. Siempre referir a hablar de un inconocido. Bueno, como periodistas tenemos que hablar claramente quién es el autor. Eso es desinformación. Igual yo vivo al oeste de Estados Unidos y no sé exactamente lo que está pasando en Gaza. Cuando veo eso, yo no puedo saber si es Israel que ha matado o el ejército de la ocupación israelí que les ha matado. Pero en Ucrania sé que es Rusia. Eso se llama doble rasero en periodismo y una violación grave de la ética periodística. Porque en un lado reconocemos el valor del ser humano y en otro lado no. Primera noticia. En el Guardian
que me gusta, la considero progresista y sesgada a la gente. Yo no estoy juzgando el periódico, pero el ejemplo. La Fuerza de Defensa de Israel dice que ha entrado en el hospital Shifa, en la ciudad de Gaza, para perseguir a Hamas. Entraron al hospital Shifa en una operación contra Hamas. Vale. Eso en Gaza. Otra noticia, al otro lado. Palabras que describen el horror. Después de bombardear un hospital pediátrico en Kiev, no hay palabras para describir. Vuelvo a la primera noticia en Gaza. Hay una violación grave de la ética periodística. ¿Por qué? Dieron o justificaron lo que hizo las fuerzas de la ocupación israelí, la erupción dentro del hospital. Así, justificaron el ataque por fuerza de ocupación a un edificio civil, a civiles. Entonces, así vemos cómo el periodismo puede servir de justificar lo que hace el asesino soldado, y lo más peligroso es quitar la protección de los civiles. Ha justificado el ataque contra un hospital, que es un establecimiento civil. Por eso, cuando oigo, bueno, cuando se murieron civiles y veo la palabra Hamas, eso me hace creer, porque había Hamas. Esta noticia es un crimen de guerra, porque ha participado esta noticia en quitar la protección de los civiles. En el derecho humanitario internacional no se puede atacar un edificio civil. E incluso si hay militares dentro, porque atacar al hospital es un crimen de guerra. Así, vemos un ejemplo como el periodismo justifica el ataque por el poder contra civiles y haciendo crimen de guerra. Segunda noticia en cuanto a Ucrania. Es poética, emocional. No hay palabras que describen. Esto no es profesional. ¿Por qué? Estás emocional con la gente en Ucrania y cuando se trata de la gente de Gaza justificas ataque de hospital. Ahora cada día se atacan escuelas en Gaza. Y cada día un hospital en Gaza está bajo ataque y el público lo acepta y no lo trata como crimen de guerra. Pero cuando a un hospital ucraniano miramos un idioma diferente, solo después de 3 días. Estos son ejemplos. Hay muchísimos ejemplos. Otro ejemplo de New York Times, a la izquierda. Rusia ataca un hospital pediátrico o lanza un ataque letal a este hospital en Ucrania. Entonces, bombardeo letal ruso, Ucrania, y el campo de vocabularios en cuanto a Gaza, ataque letal, mortal, a un hospital en el norte de Gaza donde se refugiaba mucha gente. Ni siquiera les llamaron civiles. Entonces, ¿de dónde vino el obús? ¿Del cielo? No se sabe el proyectorio y quién la lanzó, pero en Ucrania saben todo, saben que es Rusia, saben de dónde viene todo. Yo soy contra atacar cualquier civil, cualquier lugar civil en Ucrania o en Gaza o en cualquier sitio, pero eso me hiere como palestino cuando veo que no nos tratan como seres humanos y ni siquiera civiles, y cuando justifican asesinarnos y se justifica violar nuestros derechos sin llamar esto crimen de guerra, pero en otro lugar es el contrario. Imaginaros que lo que está pasando en Gaza pasa en cualquier otro sitio, en Europa o en otro sitio. ¿Cómo será la posición de los medios? Otra variedad de ejemplos. Gaza se muere de hambre. Vale. New Yorker, una de las revistas más importantes del mundo. Vale. ¿Cómo se produjo el hambre?
La hambruna, yo igual puedo decir igual porque no está lloviendo en Gaza, pero no dice que esta hambruna está en Gaza porque Israel cortó el agua, la alimentación, la electricidad y las ayudas, y por lo tanto ha cometido un crimen de guerra. Como español, cuando leo eso, puedo, tengo razón diciendo igual porque hay una sequía, pero eso no es verdad. Hay un bloqueo de Gaza, Israel está cortando el agua, el medicamento y la comida. Eso es desinformación. Sí, desinformación. Eso no lo hace la gente ordinaria. El público sencillo puede caer y pasar a difundir bulos y desinformación, pero ¿quién hace los bulos y la desinformación? Son periodistas. Otro ejemplo. CNN. Hemos visto el BBC, The Guardian, New York Times. Todos. Y tengo cientos de ejemplos. Que los niños mueren debido a la hambruna en Gaza. ¿Pero quién ha causado la hambruna? Me cansan los ejemplos. Echad un vistazo, por favor. Associated Press, New York Times, Reuters, CNN. Lo mismo. Hablan de una hambruna en Gaza, pero no se refiere a la ocupación israelí, a la causa. Esto es desinformación. Grave y premeditada. Es una violación de los derechos humanos de la gente, de la humanidad, de su ser en Gaza. Y no se trata de medios desconocidos, son medios grandes, tradicionales. Como hemos dicho antes, controlan el flujo de información en medios tradicionales y digitales. Por lo tanto, ¿qué sabemos de Gaza? ¿Y qué está pasando de verdad en Gaza? Otro ejemplo sobre Líbano. Es raro. Dicen, Israel envía tropas al sur del Líbano. Vale, no dicen invasión. Imagínate, Francia envía tropas a España. ¿Qué? ¿Para hacer turismo? Por ejemplo, no dicen que es una invasión. Eso es desinformación. Si Irán bombardea Israel, pues el mundo se enfada y el Consejo de Seguridad tiene que celebrar una sesión y hablan de violación de la soberanía de un Estado y el Líbano no es un Estado que es soberano. Y dicen, operación limitada en el Líbano. Lo mismo. Sky News. Miramos bien la noticia. Dicen, Israel está planeando una operación limitada en el Líbano, dentro del Líbano, no una invasión dentro del Líbano o violación de su soberanía, como si el Líbano no es un Estado. Eso es Sky News. Misma manera de elaborar la noticia. Y por cierto, utilizaron lo mismo hablando de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Dijeron que Israel llevará a cabo una operación militar limitada en Rafah. Sencilla. Pero es lo que está pasando en Rafah. Esto es la operación limitada en Rafah. Israel dice operación limitada. Yo creo que habéis visto imágenes del Líbano y de Gaza. Esto es la operación limitada. Entonces, ¿qué pasaría si es un genocidio o otro crimen de exterminio? Cuando hablé de Reuters, lo que está pasando en el periodismo no ha empezado hoy, no es debido a la guerra en Gaza solo. De hecho, eso se desveló durante la guerra contra Gaza. Yo creo que ese sesgo y los grandes medios occidentales es un sesgo sistemático. Es dentro del régimen del sistema mismo desde años.
cuando vemos que los medios occidentales siempre va en línea con la política extranjera de estos países, como hemos visto en Irak. Yo no sé si los más jóvenes se acuerdan de la invasión de Bagdad. Las armas de destrucción masivas eran presentes de verdad en Irak, en Bagdad, cuando invadieron Irak en 2003. Asediaron Irak 10 años, bloqueo, y luego una invasión total. ¿Encontraron armas de destrucción masiva? Existía, sí, pero solo en los medios de comunicación y no en el terreno, porque son los medios de comunicación que han promovido esa noticia. Abres los medios, sí, ves armas, porque hay una desinformación, hay una adopción de mentiras y directivas de política exterior estadounidense. El New York Times dijo que lo hizo de manera no deliberada, pero ¿qué fue el resultado después de eso? Millones de iraquíes se murieron durante el bloqueo y Irak, como es un país destrozado desde 2003 debido a unas armas de destrucción masiva inexistentes. Es lo que yo quiero decir. Este sesgo forma parte inherente del periodismo y no es un síntoma accidental. De hecho, fue desvelado de manera flagrante y escandalosa durante la guerra contra Gaza. Entonces, no es solo un sesgo sistemático, pero también un control del flujo informativo. Controla la información en cuanto a Palestina, Irak y Líbano. Al Jazeera es la única entidad. No hay docenas de Jazeeras para enfrentarse a los medios masivos, mainstream o plataformas digitales grandes como YouTube, Facebook, que cometen la desinformación. Desgraciadamente, el periodismo tiene que filtrar, contrastar, la noticia, luchar contra la desinformación, pero resulta que hoy que los medios de comunicación mismos desinforman. Y por lo tanto, se puede decir que hay medios de comunicación involucrados en crímenes de guerra. Muy desgraciadamente. Y de las cosas más bonitas que he aprendido en periodismo, que es cuestionar y responsabilizar el poder. Esta es una de las definiciones más bonitas que aprendí el periodismo. Por lo tanto, hoy en día el periodismo mismo tiene que rendir cuentas en crímenes en cuanto a crímenes de guerra como lo que pasó en Ruanda, porque hay medios que han demonizado a los civiles para que estén medios que fueron involucrados en la demonización. Estos medios se rendieron cuentas en la Corte Especial de Ruanda y desgraciadamente hay medios que tienen que rendir cuentas en una Corte Especial en cuanto a Gaza. Muchas gracias. Esto fue en breve una muestra del panorama periodístico doloroso, porque como periodista, desgraciadamente, me encuentro en una postura de cuestionar el periodismo y los periodistas. De hecho, en mi punto de vista, todos los valores que hemos aprendido del periodismo colapsaron en el contexto de la guerra contra Gaza, porque estos valores que vienen de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá, no fueron aplicadas en Gaza. En el mundo árabe hay docenas de cursos sobre el flujo informativo y su control, pero no se hace lo mismo en Alemania. ¿Por qué entonces vienen de Alemania a Túnez y a gente de otros países para dar cursos sobre principios que no se aplican en Alemania mismo? Esto es doble rasero. Todos esos valores que vinieron del norte, para mí como periodista del sur, tengo que hacer la pregunta, ¿cómo redefinimos todos esos valores y el ser humano? ¿Quién tiene entonces la verdad? Es quien tiene el poder. Es quien controla todos estos medios y el flujo. Y las plataformas digitales son esos que tienen en su mano el conocimiento y que informan el conocimiento y definen quién es terrorista, quién tiene derecho de autodefensa y quién es ser humano, quién es un ser humano animal, merece ser
tema de hambruna. Entonces, parte de ese debate hoy es rehabilitar el periodismo y los valores grandes que nos hacen todos iguales, da igual que esté en Estados Unidos, en Ruanda, en Nepal, en Palestina. Como periodista, tengo que ser la voz de la gente sesgado, a la gente sencilla y no al poder. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Montaser. شكرا جزيلا منتصر. Estupendo análisis del كان discurso تحليلك periodístico. رائعا Muchísimas للخطاب gracias الإعلامي también. وشكرا Nos جزيلا. olvidemos de la persona que nos está traduciendo ahí arriba en la cabina. ونشكر من يترجم Montaser ha في hablado de la القناة. necesidad de تحدث منتصر descolonizar عن el ضرورة discurso periodístico. تفكيك الطابع الاستعماري Desgraciadamente sigue للخطاب habiendo muchísimo الصحفي racismo en ese لأن periodismo del هنالك mainstream. عنصرية كبيرة Del في contexto, الصحافة ¿no? وسائل الإعلام الكبرى. Hay que tener en cuenta que لابد sí importa cómo comenzó todo esto. من أن نعي كيف بدأ Del periodismo الأمر بالمجد. local, que da evidencias de crímenes إن de guerra الصحافة المحلية التي تعطي دلائل على جرائم حرب y وإبادة del جماعية doble rasero de los medios de وعلى comunicación ازدواجية cuando معايير están وسائل informando الإعلام. sobre otros conflictos en إن هذه Europa. الوسائل Es un síntoma de la ley de proximidad que decimos en تغطي أيضا أحداث comunicación. أخرى في Tenemos más أوروبا. próximo el rubio, ojos azules, إن هذا يطرح مفهوم المقاربة، مقاربة Bueno, todo الأشقر esto nos بالعين lleva, الزرقاء por وكيف supuesto, a يرى tardes العربية informadas. والمسلم. Y إذا hay que agradecer a Montaser que nos ha hecho una clase magistral. أشكر Esto منتصر ahora لأنه podemos أعطانا pasar درسا أكاديميا a علميا hacer unas preguntas. في Si alguien puede alzar la mano, le pasaremos el micrófono. أفتح المجال Os للأسئلة pido حبذا لو رفعتم الأيدي brevedad. وعرف كل شخص عن نفسه باقتضاب. Montaser, انت بتفضل شو نسمع تنتين ثلاثة Hola a todos, buenas tardes. مرحبا بالجميع، طابا مساء الجميع. Intervengo en árabe. سوف أتحدث باللغة العربية La lengua materna del mexicano. احتراما للغة الأم. Muchas gracias, señor, por su presencia y por su análisis importante. De hecho, me di cuenta que la página web del BBC hace una cobertura en árabe que no es equivalente a lo que está haciendo en inglés. Digo eso porque quieren acercarse más al lector árabe a través de destacar unos análisis árabes más objetivos o neutrales, si puedo decirlo, en comparación con lo que se publica en inglés. No sé si usted se dio cuenta de eso, pero yo mismo noté eso hace meses en cuanto a cubrir la guerra de Gaza y ahora la guerra contra el Líbano. Y eso no se refiere al enfoque político, porque hay unos foros mediáticos que promueven cierto discurso como si fuera periodismo, pero de hecho eso no es periodismo, es una propaganda flagrante, propaganda política, unas supersticiones que utilizan la ignorancia y el analfabetismo político que está en el mundo árabe. Por eso se nota que estamos en una cierta guerra cultural y no sé si en la parte este del mundo árabe os dais cuenta de eso, porque según lo que he notado, el discurso confesional, el discurso que divide las sociedades viene del Mashar, la parte este del mundo árabe. Tenemos en el Magreb derecho, el discurso del derecho a enfrentarse a la ocupación. No sé si en Mashar, la parte este, os das cuenta de eso. Yo no soy contra Al Jazeera categóricamente. Hay críticas Al Jazeera. Me gustaría que hayan iniciativas para que haya un debate árabe-árabe y para mostrar las verdades al público. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. مساء الخير. اسمي باكو هيرا.
periodista de televisión española, عملت صحفيا también tenemos una televisión. في Primero, قناة lo que إقليم necesitamos الأندلس وفي hacer التلفزيون الحكومي es الإسباني. que no estáis solos los أقول periodistas لك منتصر palestinos. الصحفيين الفلسطينيين Aquí أنتم todos los لستم años en Irlanda, لوحدكم en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, في اليوم hacemos un العالمي acto y hacemos لحرية mucho الصحافة. homenaje a los compañeros, a los colegas de Palestina, أقمنا فعالية que sabemos لتكريم que hacen زملائي pagar un الصحفيين alto precio الفلسطينيين الذين يدفعون por الثمن mantenernos الباهظ informados. Porque fíjate, los que لإخبارنا estamos aquí, بما يحدث. todos sabemos que estamos siendo كلنا desinformados. هنا نعي Es decir, أننا cada vez مضللون recibimos más propaganda y menos información. ونحتاج Yo te عادة puedo الزائد من decir que البروباغندا la casa en la que والأخبار trabajé, en الزائفة. española, todos los días إذا tengo que oír la guerra de Gaza. Y empezamos mal. في التلفزيون الإسباني Ya, يتم الحديث عن en حرب Ucrania hay una guerra, في hay غزة. dos في أوكرانيا ejércitos, هنالك حرب لأن está el هنالك ejército de جيشين. la OTAN, هنالك porque جيش formamos يدعمه con el الناتو ucraniano, no está el ejército de la OTAN, está el هو ejército الجيش ruso. الأوكراني، ولكن Aquí الناتو en حلف الناتو خلفه. Palestina, ¿qué es lo que hay? لكن ¿Dónde في están los فلسطين cañones لا palestinos, los نرى aviones مدافع palestinos? فلسطينية ¿Dónde ولا están los نرى tanques جيش ولا palestinos? دبابات Es فلسطينية. increíble, no lo sabía. هذه الصفاقة لا تحتمل، غير معقولة El caso صراحة، es que lo dice. ولكننا No se نسمعها. atreven a decir crímenes لا de يجرؤ guerra أحد على قول أن para no هنالك molestar al قول régimen إن sionista. هنالك No se جرائم atreven a حرب. decir, por supuesto, nada de genocidio. Ese es لا el يجب gran الحديث عن problema الإبادة que tenemos, الجماعية. ¿no? De la desinformación. وإذا Yo creo que cada هنالك vez somos تضليل. más los que estamos viendo cómo se nos está contando في la الواقع verdad. إن Cada ذلك vez هو somos ما más. يحجب عنا الحقيقة، Entonces, وهذا أمر esto es una reflexión que quería سيء. hacer antes إذا de أود mi أن أشارك pregunta. هذه Que الفكرة. he visto que has puesto ejemplos de medios occidentales. وقبل السؤال، Bueno, que te voy a decir de New York Times, حسنا هناك Washington صحف Post. غربية Yo كنيويورك escuché تايمز la والواشنطن credibilidad precisamente بوست. cuando ha hablado de la guerra de Irak, cuando participaron de la gran يحضرني mentira مثال de los العراق عندما armas de بدأوا destrucción بترويج masiva. الأكاذيب Ya, después es العظيمة عن disculparse, أسلحة es muy الدمار fácil الشامل. disculparse, tiene que ser fácil disculparse. بعد Bueno, ذلك yo من voy. السهل ¿Y أن qué pasa con los medios يعتذروا informativos ويلوموا árabes? أنفسهم. No ya Shakira, que sabemos que ماذا مع وسائل el الإعلام haber العربية؟ cruzado de حسنا Gaza. ¿Qué نحن pasa con los medios de نعرف أنه alojamiento? Tenemos الجزيرة una طردت desinformación de la población, porque tengo بسبب entendido تغطيتها que la población del للحرب mundo على árabe غزة. están con Palestina, no así los gobiernos. نحن نعلم Parece que están colonizados, también están أن totalmente وسائل الإعلام في العالم العربي controlados, ¿no? Por متحكم los بها من قبل medios السلطة. árabes, informativos árabes, también son medios de desinformación. هل وسائل الإعلام العربية هي أيضا وسائل تضليل؟ Si hay alguna pregunta más, la recogemos هل من سؤال y آخر قبل contestará. الإجابة؟ Pero sé, por favor, brevedad, por favor. كنت نتفق connect answer quickly. ¿Tienes que...? So don't forget Okay, ya. Vamos a escuchar las respuestas y luego... حسنا سوف نستمع إلى إجابة منتصر الآن. En primer lugar, te agradezco, colega, por lo que has dicho. Yo no puedo juzgar colegas porque somos todos iguales. En Jazeera no somos ángeles, todos cometemos errores. Por lo tanto, es difícil lanzar unos juzgamientos absolutos. Pero yo he notado lo que usted notó, el BBC en árabe. En árabe, pues, tocan las emociones de la gente, pero en inglés o otros idiomas el estilo es totalmente diferente. Y eso es desinformación. En cuanto a la propaganda política, y eso no sé, va lo que dijo el colega, en el mundo árabe no tenemos medios independientes porque los medios están controlados o por los políticos, el poder político, o por hombres de negocios. No hay medios de comunicación independientes que reflejan lo que quiere o dice la gente. Por lo tanto, aunque el estilo es profesional, pero el contenido es propaganda y Jazeera se siente sola porque, como usted dijo, hay medios que están de acuerdo con lo que está pasando en Gaza. Y no es solo fuera del mundo árabe. En el mundo árabe hay medios que cometen violaciones flagrantes a la ética periodística. Totalmente. Yo critico los medios en Occidente, pero también critico los medios que adoptan la narrativa del poder y que está de acuerdo con lo que está pasando en Gaza.
desgraciadamente, eso existe. Y de hecho, nosotros formamos parte del debate. Queremos que haya medios competidores independientes que enseñan la verdad. Porque si hay una verdad, ni Al Jazeera ni nadie puede esconderla si hay muchos medios que trabajan por la verdad. Cuando hablas en redes sociales, estás perseguido. En muchos países árabes, como ciertos países occidentales, cuando te expresas en redes sociales, estás perseguido por la ley de crímenes electrónicos, porque tú, entre comillas, estás fomentando un discurso de odio o incitación. A veces es mera libertad de expresión, pero se instrumentaliza el vocabulario y los términos para reprimir la libertad de los periodistas y su expresión en conformidad con dichas leyes de crímenes electrónicos o de leyes contra la desinformación. De hecho, es el poder mismo, el Estado, que desinforma. Como dijo un colega mío en un artículo titulado Medios para propaganda políticos. Volviendo a su pregunta, colega, os agradezco por la solidaridad y mi colega Wael Dahdouh fue homenajeado en España y de hecho se habló de él en los medios, se fue recibido públicamente y hemos visto la solidaridad popular española y estamos muy agradecidos y nos gustaría que eso esté en todas partes del mundo, no solo porque somos palestinos, sino porque somos a favor de los derechos humanos y la dignidad humana en Palestina o en cualquier sitio. En cuanto a Irak, es un ejemplo flagrante, sí. Me gustaría que la gente joven, la generación joven, lea sobre la guerra de Irak porque el periodismo pasó en asesinar a más de 1 millón de iraquíes. Le sirvió a una guerra liderada por políticos, pero que fue tema de propaganda mediática que habla de armas de destrucción Las masiva preguntas, inexistentes. recogemos 3, las últimas, por favor, muy breve, tenemos آخر tiempo 3 con أسئلة يرجى الاختصار. Gracias. Voy a hacer mi pregunta en español porque estoy más cómoda en Isabel, yo español. quería preguntarte, porque al principio has dicho إسابيل، que أريد lo أن que no debemos أن hacer en أسألك estos لأنك في tiempos البداية es قلت seguir vertiendo odio. أنه في الأوقات ¿Cómo الحالية هناك combates استمرار ese discurso لصب de الكراهية. odio إذن كيف نحارب خطاب cuando son los الكراهية propios هذا agentes عندما criminales يكون los que lo المجرمين utilizan para أنفسهم justificar هم من sus actos يستخدموه لتبرير terroristas y deleznables? أفعالهم الإرهابية وما إلى ذلك؟ Me imagino que eres la única que me va a preguntar. Bueno, es حسنا، muy complicado. الأمر معقد جدا. Yo te hablo como una persona a la cual han bombardeado la casa en أحدثك Gaza. كشخص قصفوا بيته Y في yo siempre غزة. le digo a mis compañeras de وأقول periodismo, دائما profesoras, que me preguntan qué tal لزملائي estás, في si غزة sabes عندما lo يسألوني que كيف هو الحال، puedes escribir أقول con rabia, من حقك أن تكتب pero nunca بغضب escribas con odio. ولكن لا تكتب بكراهية. Los compañeros y compañeras en Gaza, la الزملاء gente local, los والزميلات periodistas locales que están allí, الصحفيين المحليين والمحليات في غزة merecen más que un premio. يستحقون ما هو El أكثر premio من le han dado جائزة de libertad de prensa, porque la templanza y وأكثر la مما هو fortaleza تقدير por decir la حرية verdad الصحافة، لأن ما y al يعانوه lugar de los ليقولوا hechos la están الحقيقة cumpliendo, a pesar de lo que están وما sintiendo, يتطلبه ذلك من de dejar la الأخلاقيات familia هم allí. يلبونه Tú dejas a كله tu رغم familia atrás, أنهم te vas a وأسرهم trabajar con tus hijos y con tus hijas. مهددون في خطر Es muy ورغم كل الضغط complicado, عليهم لكي لا يعملوا. إذا pero الأمر si lo معقد. están consiguiendo las compañeras de la ولكن إذا franja كان de الزملاء Gaza, في قطاع غزة yo creo يتمكنون من القيام بعملهم، que se puede hacer. Es el mejor فإني ejemplo. أعتقد Lo están أن dando ذلك muchas opciones ممكن desde Gaza. القيام به في أماكن أخرى للحديث عن غزة. En primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Granada y agradezco al doctor Ali por está siempre involucrado en lo que tiene que ver con apoyar a Palestina en España. La pregunta, cuando la oficina de Al Jazeera se cerró en Palestina, esta es prácticamente la única plataforma, digamos, ¿por qué hemos llegado a
¿Por qué se cerró la oficina de Al Jazeera en Cisjordania? Yo creo el miedo de la verdad. ¿Por qué se tiene miedo a la voz del periodista y a la cámara que está operando por debajo de tus armas y tu poder como Estado? Al Jazeera es una cadena oficial y tiene sus plataformas digitales que trabajan de manera oficial, pero ellos tienen miedo de la palabra. Yo he dicho, el ladrón vola cuando está oscura, no por debajo de la luz. La fuerza insensata de la ocupación quiere que la gente se muera en la oscuridad, no quiere que, que los medios de comunicación desvelan sus crímenes. Imaginaros si no estamos... hemos oído de crímenes que pasaron en 48 y en la historia, pero de libros, pero sin cámara, sin documentación audiovisual.